Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el informe semanal en el que les ofrecemos parte de lo mucho que atesora la vida de la comunidad cristiana que peregrina aquí en la Archidiócesis de Toledo. Acérquense a este nuevo programa de vida eclesial que hemos confeccionado con algunos de los temas más relevantes de nuestra iglesia local en este comienzo del mes de mayo. Son un puñado de informaciones de actualidad eclesial, seleccionadas, ordenadas y puestas a su disposición todo lo mejor que hemos sido capaces. Ya nos dirán. Comenzamos. Este pasado fin de semana tuvo lugar en Toledo el 44º Festival Nacional de la Canción Misionera, encuentro coordinado por Cristianos Sin Fronteras y nuestra Delegación Diocesana de Misiones. Más de 600 participantes venidos de colegios, parroquias y familias de casi una veintena de diócesis diferentes han vivido una nueva edición de esta cita que aspira a la animación misionera y a la evangelización en el mundo de la cultura. El señor arzobispo les presidió la misa de clausura y el envío misionero. Son imágenes de la acogida este sábado por la mañana de los participantes en el Encuentro Nacional y Festival de la Canción Misionera que se ha celebrado en Toledo. Un equipo maravilloso que ha hecho posible también con Cristianos Sin Fronteras que disfrutemos de esta maravillosa velada, de este día tan hermoso. Yo tan solo el lema, que es todos, 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 recordaros lo que nos dice el Papa Francisco, que lo ha repetido hace muy poco. En la Iglesia caben todos, en la Iglesia entramos todos, la Iglesia tiene que tener siempre las puertas abiertas. Y también animaros a decir todos, 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 caminando tras las huellas de Jesús, por la senda de la santidad al cielo. Todos tenemos que llegar a la eternidad. Un encuentro festivo coordinado desde Cristianos Sin Fronteras y la Delegación Diocesana de Misiones, que también contó con momentos de reflexión y de testimonio misionero en torno al deseo del Papa Francisco de que todos tengamos un sitio en la Iglesia. Toda persona puede ser realmente y debe ser acogida en la Iglesia, porque la Iglesia es católica, es decir, la familia de todos. La Iglesia tiene que formar como vosotros, Cristianos Sin Fronteras. Desde aquí, ¿qué dice hoy Jesucristo en el Evangelio? Primero, que no se puede ser un cristiano sin fronteras, un cristiano, si no estamos unidos vitalmente a Jesús. En dos sedes diferentes, Infantes y Maristas acogían los festivales de la Canción Misionera que se desarrollaron por la tarde del sábado, que concluyó con la Vigilia de la Luz en la parroquia de San Julián. Y el domingo la Catedral Primada acogía la Santa Misa presidida por el señor arzobispo de Toledo, quien advirtió de que lo esencial del cristianismo es Cristo y estar unidos a Él para dar fruto. Podar es que se nos puede ir a veces la vida por las ramas, y no se puede un joven ir la vida por las ramas. Tenemos que ir a la savia que es Cristo, a la savia que es nuestra vida, para que lo central de nuestra vida en Cristo sea dar fruto y fruto abundante. Esos son los misioneros que yo les he visto felices, contentos. La Eucaristía concluyó con el acto de envío de los participantes en la 44ª edición del Encuentro y Festival Nacional de la Canción Misionera, que se ha celebrado en Toledo. Los equipos de Nuestra Señora, movimiento con gran arraigo en nuestra archidiócesis, gustan de celebrar encuentros de amistad que buscan fomentar y crecer en la fraternidad entre las familias y los matrimonios. De este modo, al menos una vez al año, procuran un encuentro de todos los matrimonios de una misma demarcación, lo que ellos llaman la región. Fue lo que celebraron el pasado sábado en Toledo las más de 300 personas que caminan en la búsqueda de Dios y en una espiritualidad conyugal que impregne toda su vida familiar. Toledo acogía este sábado el Día de la Región Centro, un encuentro que promueve el movimiento familiarista Equipos de Nuestra Señora, presente en varias parroquias de nuestra archidiócesis de Toledo. Descubrimos la alegría de ser bendecidos con la vocación del matrimonio, cuyo ejemplo es el amor de Cristo a su Iglesia. No decaemos ante los aparentes fracasos, como Cristo no decayó en su muerte en la cruz. Permanecemos juntos, como Cristo permanece siempre en medio del mundo todos los días.
El Seminario Mayor acogía este encuentro de donde partían para realizar por grupos una visita cultural a la ciudad. El encuentro finalizó con la Eucaristía, presidida por el señor arzobispo de Toledo en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones, donde recordó a los matrimonios que el gran drama de nuestra sociedad hoy tiene que ver con las familias. El lugar donde antes se transmitía la fe habitual era la familia y se ha roto ese, podríamos decir, ese cauce de la transmisión de la fe, porque ya pues tenemos ese gran problema hoy que es evangelizar a unas generaciones que, como nos decía un teólogo no hace mucho aquí en Toledo, cuando hemos tenido las jornadas de pastoral, Monseñor Mateo, que trabaja en la Congregación de la Fe, que el gran drama de nuestro mundo es que lo que vive hoy es el síndrome de Peter Pan, entendiendo por el síndrome de Peter Pan una sociedad que a quien ha idolatrizado, a quien ha hecho Dios, ha sido a lo joven. En su homilía advirtió de que en una sociedad así no es fácil evangelizar ni transmitir la fe, y a los matrimonios les indicó de qué manera pueden ellos dar frutos. Unidos a Cristo, vuestro matrimonio y vuestra vida familiar es fecunda, da fruto. Si no estamos unidos a Cristo, pues nuestra vida no es fecunda. Es decir, que tenemos que vivir esa unión con Jesús, con Cristo, que vosotros lo hacéis muy bien. Yo he estado en algunas reuniones vuestras y en vuestros encuentros. Me parece que sois serio en la formación y serio en la vivencia que tenéis, ¿no? Este día de la región de equipos de Nuestra Señora contó también con un concierto del cantautor católico Nico Montero. El Consejo Presbiteral es ese selecto grupo de sacerdotes que constituyen un senado para el obispo en representación de todo el presbiterio y que al menos un par de veces al año aspiran a ayudar al prelado en el gobierno de la archidiócesis, aunque eso ya lo hacen semanalmente y con sobrada eficacia el Consejo Episcopal. Esta semana cerraron el curso con su segunda y última reunión y en ella se actualizaron asuntos más inmediatos como el Congreso Eucarístico Diocesano y temas más a medio plazo como el gran jubileo del año 25. Tras la aprobación del acta anterior, se ha presentado el Congreso Eucarístico Diocesano en 4 sedes distintas que concluirá en Torrijos con la jornada de fin de curso. Eucaristía y religiosidad popular en Camuña, Eucaristía y reparación y también en Oropesa, adoración y reparación, Eucaristía también y corazón de Jesús con la centralidad de Toledo, donde renovaremos también la consagración que ha hecho la Iglesia diocesana siempre al corazón de Jesús. En su saludo, el señor arzobispo de Toledo ha explicado que el Congreso Eucarístico Diocesano ha de servir de preparación al Congreso Eucarístico Internacional de Quito, que se celebrará en el mes de septiembre. La Archidiócesis de Toledo emprende su camino hacia el jubileo del Año del Señor 2025, el año que viene. Señala el Papa Francisco que el jubileo ha sido siempre un acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. La Iglesia de Toledo quiere estar a la altura y por ello adopta ya las primeras decisiones y abraza algunas iniciativas para favorecer la participación de todos y hacer todo lo posible para que miremos al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. 2024 es el año de la oración, convocado así por el Papa Francisco, ya que precede al acontecimiento del jubileo, para que pueda dedicarse una gran sinfonía de oración y recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. Por eso el Dicasterio para la Evangelización ha sacado unos cuadernos sobre la oración que nos propone tanto a nivel de grupos como realidades parroquiales y también a nivel personal, que podamos acercarnos a esos textos que son muy ricos para crecer en la vida de oración.
El jubileo de 2025 y el año de la oración que estamos viviendo han ocupado parte de la mañana en la reunión del Consejo Presbiteral que se ha celebrado en la Casa Diocesana de Ejercicios. Peregrinos de la Esperanza es el lema escogido para celebrar este tiempo de gracia que comenzará con la apertura de la Puerta Santa de San Pedro el 24 de diciembre. En el logo de este jubileo nos encontramos con un ancla, que es una cruz, y las 4 figuras que están unidas a ese ancla y que representan los 4 puntos cardinales quieren estar abrazadas a la cruz de Cristo desde lo que es la vida de fe. La tradición dicta que cada jubileo se proclame a través de la publicación de una bula papal de convocatoria, en la que se indican las fechas de inicio y fin del año santo. Suele publicarse el año anterior coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión. Pues bien, para el jubileo de 2025 está previsto que se publique el 9 de mayo de 2024. Habrá 37 momentos donde el Papa se va a reunir en ese ámbito jubilar con distintas realidades, jóvenes, niños, familias, sacerdotes, obispos, se irá reuniendo y nosotros como diócesis también tenemos el deseo de acudir. La visita apostólica al Seminario Mayor o las obras en la Casa Sacerdotal de Toledo han sido algunos de los temas que también se han abordado en este encuentro del Consejo Presbiteral que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. Con motivo del día 1 de mayo, Día del Trabajo y fiesta de San José Obrero, las entidades que forman parte de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente han querido llamar a un mayor compromiso en favorecer el cuidado en el mundo laboral para mejorar las vidas de las personas que trabajan. Aquí en la archidiócesis la voz se la puso don Francisco, que con esta ocasión quiso dirigir unas letras con las que reflexionar sobre la evangelización del mundo del trabajo, que ha querido titular Una pastoral obrera con corazón. Ante el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y festividad de San José Obrero, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha querido llamar la atención sobre las consecuencias en la salud de las condiciones de trabajo, con especial atención al impacto de la siniestralidad laboral, las dificultades para conciliar la vida personal y familiar y la cada vez más difusa barrera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. La salud laboral no solo implica evitar los accidentes o las enfermedades que puedan afectar en el ámbito del trabajo, sino también garantizar el bienestar de las personas al desarrollar su profesión. Cuidamos el trabajo para cuidar a las personas, advierten en su comunicado, que recuerda que el tiempo de trabajo supone entre el 40 y el 50% en la vida diaria de las personas, con una jornada laboral de 8 horas al día, sin contar los desplazamientos, porcentaje que en muchas ocasiones se extiende por el incumplimiento de la desconexión digital. Los datos de fallecimientos que se registran en el ámbito laboral año tras año demuestran que la sociedad española tiene una asignatura pendiente. En el último año, en 2023, según datos del Ministerio, 721 trabajadores murieron en accidente laboral en nuestro país. De esos, 33 en Castilla-La Mancha y 9 en la provincia de Toledo. Ya recuerdan que el curso de formación complementaria nos viene acompañando a lo largo de los últimos cursos pastorales, a lo largo de las últimas temporadas, y es un poco el que da conducción a lo que se viene considerando la formación que el laicado debe mantener, debe sostener, y una formación que tenga que ver con el contenido del curso en el que estamos. Este año parecía indispensable hablar del sacerdocio común de los fieles, en este año en el que nos estamos dedicando a la valoración del sacerdocio, el sacerdocio ministerial. Y se nos habían ofrecido una serie de ítems de mano, de primeros espadas, que vinieran a hablarnos de los aspectos más importantes o las dimensiones más importantes en las que un laico toma parte de los trabajos del Evangelio y de la vida de la Iglesia. La penúltima sesión viene de mano de un conocido nuestro, sacerdote diocesano, que se desempeña como delegado de liturgia, y es don Rubén Carrasco Rivera. Don Rubén, muchas gracias por habernos dedicado un momento. Muchas gracias a vosotros. ¿De qué va su ponencia esta tarde, don Rubén?
Bueno, se centra en la dimensión santificante del pueblo de Dios, esta dimensión que es constitutiva de todo fiel cuando ha recibido el bautismo. En el bautismo todos hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes, pero en primer lugar sacerdotes, que quiere decir que tenemos la capacidad de culto, esto es, de dirigir una oración, una plegaria, un sacrificio, una ofrenda, y no solo dirigir una ofrenda, un sacrificio y una oración al Padre, sino también nosotros convertirnos en un verdadero sacrificio y en una verdadera oración en la vida cotidiana, en las realidades que nos desenvolvemos cada día, ¿no? Nosotros solemos decir, a veces simplificando, especialmente cuando preparamos bautismos, que eso tiene que ver con la participación del fiel laico en los misterios, en la vida sacramental. ¿Se refiere solamente a la vida sacramental, a todo lo estrictamente celebrativo, a lo comunitario, o va más allá? No, claro, hay un camino de ida y vuelta. En el libro del Levítico se nos muestra, ¿no?, cómo el pueblo es invitado a ser santo, como su único Dios lo es, ¿no? Y hay precisamente una doble parte en este gran libro, ¿no? Por un lado se explica la vida cultural, todas las celebraciones, con pormenores, ¿no?, en cada una de ellas, pero luego se pasa en un segundo momento a la vida concreta del pueblo. La santidad en el libro del Levítico está precisamente orientada teniendo como meta a Dios, que es el santo, es el trascendente, precisamente porque está separado del mundo, de lo profano. Entonces, el israelita es invitado precisamente a tomar parte en el culto para que en ese contacto con el único santo quede santificado, pero retornar también a la vida sin mundanizarse, precisamente para que su vida sea una ofrenda también agradable a Yahvé, con su comportamiento, ¿no?, con su forma de concebir la existencia, ¿no? Pues eso ocurre también en el culto cristiano, en la nueva alianza, ¿no? Nosotros necesitamos subir con Cristo, ¿no?, a esa ofrenda, al Calvario, que es la Eucaristía, que es el vértice, ¿no?, de todo este camino de santificación en los sacramentos, para que en contacto, ¿no?, con el Santo, que es Cristo, y unidos al Padre en el Espíritu Santo, hagamos también un camino de descenso de ese Calvario a la vida ordinaria, ¿no? Bien, San Ignacio de Antioquía utilizaba una expresión, bueno, síntesis de su espiritualidad más que expresión, ¿no? Haz lo que comes, ¿no? Pues haz lo que comes, tú en la Eucaristía has masticado el cuerpo del Señor, has bebido su sangre, ¿no? Pues tienes que prolongar precisamente ese alimento y el dinamismo del que constituye ese alimento, Cristo, pan molido, ¿no?, pan triturado en nuestros dientes, como el grano de trigo, enterrado en tierra, partido y repartido. El cristiano también es invitado a proyectar o a extender a lo largo de su jornada lo que ha vivido precisamente junto a la Trinidad Santa, ¿no? Es un camino de ida y vuelta, ¿no?, tomar contacto con el Santo para quedar tocados, santificados y santificarnos en la vida ordinaria. La vida cristiana, ¿no?, la vida espiritual, la vida en el Espíritu, no es una burbuja de cristal, sino que ha de extenderse a las realidades que tocamos, ¿no?, particularmente todo el pueblo de Dios, pues en los negocios, en las amistades, en el descanso, en las diversiones. Porque a veces tenemos una visión un poco estanca de que esto solamente tiene que ver con lo cultural y luego la vida ordinaria tiene como otras cuentas y sin embargo... No, ahí tenemos que tener esa unidad de vida, ¿no? Y progresivamente la vida de la gracia en los sacramentos, en la vida de la oración, pues lógicamente nuestro ser, ¿no?, cristiano, ¿no?, se va unificando, ¿no? Nuestra vida no es una cómoda que tiene diferentes cajones, compartimentos, sino que somos hechos y creados y concebidos como una única pieza, ¿no? Tenemos una única vida y esa única vida la hemos de vivir divinamente. El primer ponente de este ciclo, Jouvet, que no es
no es liturgista, le sugerí en qué momento es cuando uno queda revestido en estas dimensiones. Y bueno, fuimos capaces de llegar a ver el bautismo en general. Pero nosotros por deformación a veces decimos también en las preparaciones bautismales que es en la crismación donde se habla de que se identifica al recién incorporado a la Iglesia como partícipe de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Es estrictamente el momento de la crismación donde uno comienza a vivir todas estas dimensiones o es en general o no es estrictamente así? Es propiamente el sacramento, el bautismo, ¿no?, en su conjunto, pero particularmente este momento de la crismación. Es la misma fórmula que se utiliza, ¿no?, al ungir a un infante, nos recuerda que hemos sido ungidos y hechos uno con Cristo, sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Además, en la fórmula de consagración del crisma, en la misa crismal, se recoge una anamnesis precisamente veterotestamentaria que recuerda cómo este pueblo de Israel era constituido sacerdote, profeta, rey, y añade otro matiz, ¿no?, otra palabra, ¿no?, otra vocación que engloba al resto, ¿no?, la vocación martirial, sacerdotes, profetas, mártires, ¿no? Porque el que realmente vive su sacerdocio, que es quizá pues la dimensión santificadora, ¿no?, en ese primer munus, ¿no?, luego esa santificación se extiende al testimonio, la profecía, que la última charla discurrió sobre este aspecto, y también a la dimensión regia, que más que regia es la caridad, ¿no?, la entrega, porque uno verdaderamente tiene autoridad cuando entrega la propia vida, como el Señor. La mayor autoridad nos la mostró precisamente en la cruz, ¿no? Y la autoridad de Jesús, ¿no?, es el servicio. Autoritas viene de augeo, que es hacer crecer. Cuando quedaban asombrados aquellos que escuchaban a Jesús porque decían, enseña con autoridad, no como los escribas. ¿Por qué? Porque Jesús hacía crecer a aquellos que el Padre le había confiado. Y lo que hizo es el ocupar el último lugar en el servicio en extremo en la cruz para elevar a la mayor condición, la de hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes, a todo el pueblo elegido y consagrado por su sangre. No así los escribas, que se aprovechaban del pueblo, a quien tenía confiado, para crecer ellos mismos. Por eso no tenían autoridad. Cristo sí la tiene. Y nosotros también estamos llamados, con la entrega de nuestra vida, que es la certificación de esa dimensión sacerdotal, precisamente a entregarnos, a darnos y partirnos y repartirnos, como decíamos antes. Entonces, todo ese conjunto, el testimonio con la vida, a veces con la palabra, como decía San Pablo VI, ¿no?, pues constituye un verdadero y precioso testimonio, ¿no?, que es el martirio. El martirio no se refiere únicamente a los que vierten su sangre, sino al testimonio, a ser reproducción, ¿no?, imagen, buen olor, ¿no?, que dice también la oración del Crisma, del Señor Jesús, ¿no? Esa es la martiría, ¿no? La martiría. En otras dimensiones, en otros aspectos de la vida cristiana o de la reflexión teológica, a menudo se nos dicen que no podemos entrar en porcentajes. ¿Cuánto hay de naturaleza divina o de humana? 50-50 es estéril. En esto de las tres dimensiones, ¿se puede hablar de cuál es más dominante sobre cuáles? Se puede hablar de... Sí que hablamos en la sesión anterior de que probablemente durante algún tiempo estuvo muy de moda aquello de la denuncia profética. Parecía que en los años 70 dio la impresión que la denuncia profética era como la tarea por excelencia o la función por excelencia del laico. Más allá de la fama que ha tenido, o más allá de la preponderancia, ¿qué relación sostienen entre ellas? ¿Son proporcionales? ¿Hay alguna que se somete a la anterior? Tiene una relación de equilibrio, ¿no? Pero sobre todo la fuente brota precisamente de la sacerdotal. Todos hemos sido constituidos sacerdotes precisamente en la ofrenda del único sacerdote, el único mediador, el que es cabeza, que es Jesucristo. Y nosotros por el bautismo hemos sido constituidos en cuerpo suyo.
con capacidad, como hemos dicho antes, de ofrecer un sacrificio, pero no solo de ofrecer un sacrificio, sino de ofrecernos nosotros mismos como sacrificio, ¿no? Ahí está el secreto. Y por eso esta sería la fuente más profunda que tiene como consecuencias las otras dos, pero son un camino de ida y vuelta, ¿no? En el triple itinerario. Y lógicamente, si se vive la primera, se va a vivir la segunda y la tercera, ¿no? Porque, por ejemplo, en la misma liturgia eucarística, la mesa de la palabra nos dispone interiormente precisamente a participar más conscientemente y de modo fructuoso en la mesa eucarística. Pero la mesa eucarística también despierta en nosotros el deseo, ¿no?, de conocer esa palabra. Pues así igual, ¿no?, cuando nosotros somos precisamente tocados por el fuego del amor de Cristo, pues somos también urgidos a comunicarlo, ¿no?, con nuestro testimonio de palabra y, sobre todo, con la entrega de la propia vida en lo más concreto de la jornada de cada día. Ya algún ponente anterior, el primer ponente, el que hizo como una especie de mapa general de todo lo que eran las funciones y las dimensiones del sacerdocio, nos habló del esfuerzo recuperador que había hecho el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Usted nos retrotrae a los fundamentos bíblicos, al libro del Levítico. ¿En qué momento esto se pone sobre el tapete, esto de las funciones? Si nos puede hacer un somero recorrido por todo esto, probablemente desde San Justino, me da la impresión. ¿Cuál es el recorrido que ha tenido esto? ¿En qué momento se pone en el candelero la triple función y cómo ha sido un poco el Bien, desarrollo? efectivamente es San Justino el primero que nos habla de los tria munera, ¿no?, de los tres oficios, tres funciones, pero aplicados a Jesucristo siempre, ¿no?, como una lectura del Antiguo Testamento en que aparecían estas tres figuras, sacerdote, profeta y rey, en su unción, las dos primeras. El profeta no siempre era ungido, era pues revestido, ¿no?, con el manto, que era signo precisamente de no hablar en nombre propio, sino en hablar en nombre de Yahvé, ¿no? Pues es San Justino el primero que nos ofrece esta reflexión. Y luego los padres, pues Eusebio de Cesarea, ¿no?, Pedro Crisólogo, ¿no?, y otros muchos van reflexionando, pero siempre en un sentido cristológico, ¿no?, identificando a Jesucristo como el sacerdote, el profeta y el rey. En el medievo también, Santo Tomás hace una reflexión, y hay que llegar hasta el Concilio de Trento, cuando este concilio, que es una respuesta clave, ¿no?, a toda la crisis de los reformadores protestantes, va a utilizarlo también, pero en referencia a Cristo, no en referencia precisamente a la dimensión eclesial. Bien, pero sí que hay que apuntar, como ya señalábamos antes, que en la oración del Gelasiano Vetus, de la consagración del crisma, sí que hace referencia a esa dimensión eclesial, ¿no?, en la que con ese aceite van a ser ungidos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no?, para participar del sacerdocio de Cristo, ¿no? No obstante, esta dimensión eclesial pues no va a suceder, ¿no?, en el ámbito católico hasta el siglo XIX. Estos tria munera sí que en el contexto, ¿no?, de la Reforma, por parte de Calvino, sí que van a ser reflexionados en el contexto cristológico y soteriológico, ¿no? Una vez que Lutero niega la dimensión sacrificial de la misa, niega también el sacerdocio, ¿no?, pues él se va a aplicar únicamente, va a aplicar estos munera únicamente a Jesucristo, el único sacerdote, porque es el único sacrificio, en referencia, dirá Lutero, a la carta a los hebreos, que se ha producido. Por tanto, hay un único sacerdote. Es en el siglo XIX cuando en el ámbito alemán, canonista, ¿no?, pues dos sacerdotes van a comenzar la reflexión eclesiológica. Estos tres munera no solo se dirigen a Jesucristo, sino también a todo el pueblo santo de Dios. Y esto va a ser recogido por Pío XII en la Mystici Corporis, ¿no?, y finalmente va a llegar al aula conciliar
del Vaticano II, ¿no? Donde Lumen Gentium, ¿no?, en el número 10, pues va a profundizar, ¿no?, en el sacerdocio común y cómo ejerce en cada uno de los fieles precisamente esta función, unido al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Para todos los que nos están escuchando, además de para formarse en todas las dimensiones de la vida cristiana, ¿en qué les puede ayudar esto en su vida cotidiana? Usted no solamente es un académico, sino que además tiene tareas pastorales, se dedica un poco a movimientos laicales, es conciliario de movimientos laicales. ¿En qué puede ayudar el conocimiento de todas estas funciones a un cristiano en su vida cotidiana? Pues lo más importante, en tener un trato con Jesús como quien es, una persona, no un personaje, ¿no? A veces tratamos a Jesús como un personaje, alguien del pasado, del que sabemos muchas cosas, podemos tener el catecismo en la cabeza, pero no baja el corazón. Y Jesucristo no es un personaje únicamente, sino que es una persona que está vivo, resucitado, en medio de nosotros, ¿no? Es una invitación a todo fiel cristiano a vivir en Cristo, ¿no?, a tener esa experiencia personal, ¿no?, de corazón a corazón, y encontrarle en los sacramentos, particularmente en la reconciliación, donde Él nos abraza y nos vuelve a estrechar con el Padre y con los hermanos, ¿no?, donde en la oración nos da constantemente el agua viva, que es el Espíritu Santo, que es el que hace despertar en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y a vivir profundamente el misterio de la celebración eucarística, que es el culmen de nuestra vida, ¿no? Yo creo que hace falta, y es muy necesario, damos por supuesto muchas cosas, ¿no?, pero yo creo que es muy necesario hacer una catequesis pausada de lo que es la misa. Cuando nosotros explicamos el misterio en el que Dios nos introduce, que es un misterio de misericordia, que es un misterio de vida, de plenitud, ¿no?, cada gesto, cada palabra, ¿no?, pues es igual que cuando uno va a un museo. Sí. Tú puedes ir a un museo, te van pasando de sala a sala, si vas solo, pues, y no conoces el tema en cuestión, pues te ponen un micrófono al final, cuando sales del museo, ¿qué tal? Pues ha sido una experiencia apasionante, qué bonito estaba todo, pero qué distinto es cuando un especialista, ¿no?, en arte te va mostrando cada una de esas obras y te va poniendo en relación los personajes, pues la disposición de cada uno de ellos, ¿no?, cómo hace referencia a un momento histórico, ¿no?, bueno, si es religioso, a una teología y a una espiritualidad de un momento determinado. Cuando a nosotros también nos explican la celebración eucarística y el resto de los sacramentos, que es lo que hicieron los padres de la Iglesia con la mistagogía, pues lógicamente se abre un universo interior tremendo, ¿no?, enriquecedor. Es como un rompecabezas espiritual que se va armando y nos hace disfrutar, vivir, ¿no?, pues lo que es el misterio eucarístico, que es el contacto precisamente con aquel que más nos ama, el Todo Santo, y poco a poco nosotros también pues vamos siendo transformados, ¿no?, porque lo vivimos muchísimo mejor. No quería acabar esta conversación sin hablar de la delegación de liturgia, don Rubén, a la que usted le pone rostro. ¿Desde cuándo delegado de liturgia diocesano? Desde el año 2012. O sea, que lleva 12 años en ese caso. 12 años, sí. ¿Y qué le tiene entretenido de un tiempo a esta parte? Porque, si me lo permite, pues igual no ha habido tanta... no sé si ha habido tanta difusión de materiales. ¿Qué le ha tenido entretenido de un tiempo a esta parte en la delegación? Bueno, estamos ahí trabajando en la nueva edición del propio de Toledo. Ay, el misal, el leccionario y también una gran novedad, el martirologio, que no existía de nuestra archidiócesis y lo hemos estado confeccionando y es el único que queda por aprobar en el dicasterio del culto. El pasado mes de diciembre ya se aprobó el propio misal, liturgia de las horas, el leccionario, y estamos aguardando pues la aprobación del martirologio para realizar ya esa publicación, que consistirá
pues en el misal propio, que será también como el de la Virgen María, que contiene las plegarias eucarísticas y el propio. En ese mismo formato, en 2 tomos. Y el ordinario, en 2 tomos, sí. Haremos un libro de la sede, con municiones, también peticiones, ¿no?, para cada una de las memorias, y el leccionario, ¿no? Serán 3 volúmenes. Y la liturgia de las horas también, que había mucha demanda, pero claro, hasta que no hiciéramos la reforma no se podía de nuevo reimprimir, porque era inútil, ¿no? Bueno, pues ahora saldrá también el martirologio junto a la liturgia de las horas. El martirologio es sencillamente pues un elogio que se hace, el elogio es una breve síntesis, ¿no?, espiritual, ¿no?, de lo que ha constituido la vida de un santo, de un beato, y es para proponérselo a los fieles como modelo y, bueno, pues despertar también en cada uno de nosotros el deseo vivo de ser santos, ¿no? Y están esperando la aprobación de esto último para editar los 3 a la vez. Sí, sí, tenemos todo preparado, hasta las ilustraciones que van a acompañar estos textos, pero estamos esperando la aprobación del dicasterio. Muy bien, después de 25 años, me parece recordar la entrega anterior, ¿no? Bueno, el 2002. 2002. El año de nuestra ordenación, 2002, hace 22 años. Bueno, 22 años, que no está mal. Pues esperamos con gozo poder, y haremos toda la difusión que podamos, de algo que usted ya sabe que tiene mucho, del que tiene mucho anhelo esta diócesis, ¿no?, de ver reeditado todo esto. Muchísimas gracias, don Rubén, por habernos dado este momento, y muchísimas gracias sobre todo por todos los esfuerzos que hace el servicio a esta iglesia. Muchísimas gracias a vosotros. Nuestra Cáritas diocesana invirtió casi medio millón de euros a lo largo del pasado año para facilitar la incorporación de algo más de 900 personas al mundo laboral. Se trata de una cuantía económica destinada a la intermediación laboral con la empresa de inserción y a itinerarios de formación que llevan a cabo a través del área de empleo y formación de Cáritas diocesana. Cáritas ofrece acompañamiento, formación y asesoramiento con el objetivo de que las personas puedan ser capaces de incorporarse con garantías al mercado laboral. Las personas en riesgo de exclusión social tienen una tasa de paro 7 veces superior al resto de la población activa. Es un dato que constatan desde Cáritas, donde ante la celebración del Día Internacional del Trabajo hacen balance y comparten con todos la buena noticia de que 1 de cada 5 personas que el año pasado participó en algún itinerario de inserción sociolaboral logró volver al mercado laboral. Allí me asignaron un orientador en el cual te va guiando, te va apoyando en el sentido de, pues, a la hora de buscar empleo y de cómo mejorar tu currículum, de todo este tipo de cosas. Luego ellos consideraron, después de un tiempo, que yo pues estaba apta para entrar en, dijéramos, agencia de colocación propia, porque ellos hacen de intermediario entre empresas y las personas que están buscando empleo, y entonces pues me mandaron a entrevistas de trabajo. Con una inversión superior a los 136 millones de euros, la Confederación de Cáritas Española invierte en economía solidaria, desde programas de empleo, empresas de inserción o comercio justo, en su clara apuesta por aumentar todos estos proyectos para ayudar a las personas en situación de exclusión. Un acompañamiento integral, el que se ofrece también desde Cáritas diocesana, con programas de orientación, formación y asesoramiento en la búsqueda de empleo. Para mí los comienzos aquí fue duro en el sentido de que yo venía de un proceso muy largo de búsqueda de empleo. Llega un momento que la autoestima la pierdes, que pues no te sientes valorada, no te sientes útil. Yo había momentos que me sentía como invisible, ¿no? Porque ni siquiera una entrevista, algo, a pesar de mis esfuerzos en encontrar empleo, ¿no? Desde el área de empleo de Cáritas diocesana constatan que tener trabajo no significa poder llegar a fin de mes, ya que en muchas familias de nuestra región no se cubren sus necesidades básicas. El buen dato que ofrecen ante la celebración del 1 de mayo es que más de 900 personas fueron atendidas el pasado año en esta área en los diferentes programas y acciones formativas que consiguen una alta empleabilidad y con las que se ha querido dar respuesta a un mercado laboral cambiante y vivo. Los servicios de orientación e intermediación laboral son fundamentales en estos procesos, donde acompañan y potencian las capacidades de cada persona en su búsqueda de empleo.
Mi situación familiar, social, pues ha mejorado un 100%, porque claro, cuando tú estás bien, pues todo como que empieza a ponerse bien, ¿no? También a tu alrededor. Yo sí que dejé un poco de socializarme, porque cuando pues económicamente también no estás bien, los ánimos no están como debieran, pues sí que te encierras un poco en ti misma, ¿no? Y eso ahora ha cambiado muchísimo, yo salgo más, pues estás con otra actitud. En la última década, Cáritas ha logrado convertirse en una de las mayores promotoras de empresas de inserción de nuestro país, ya que cuenta con 68 iniciativas de economía social y 265 líneas de negocio en diferentes sectores económicos, con actividades relacionadas con el reciclaje textil, la gestión ambiental y de residuos, limpieza, restauración y transporte y mensajería. Entre las empresas de inserción, Modarré, el buque insignia de la economía social, circular y solidaria de Cáritas, que en nuestra archidiócesis de Toledo cuenta con 2 tiendas, una en Toledo y otra en Talavera de la Reina. Manos Unidas celebró su segunda jornada en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, que abordó el tema de los migrantes, los refugiados y los asiliados. El objetivo de esta colaboración entre la Universidad Pública Autonómica y la entidad católica es aportar un foro de reflexión y estudio desde una perspectiva amplia de los diferentes flujos migratorios y su incidencia internacional y nacional. La cita también fue una oportunidad para escuchar testimonios de personas de entornos eclesiales que trabajan sobre el terreno en el norte de África. España es el tercer país de la Unión Europea en recibir migrantes que piden protección internacional, según la Oficina de Asilo y Refugiados. En 2023 lo hicieron más de 163.000 personas, un 37% más que en 2022. Es una cifra récord en los últimos 32 años, pero no es la única en alcanzar máximos. El año pasado, el número de solicitudes de asilo alcanzaron las 163.220 y se han concedido más de 7.500 estatutos de refugiado. Este problema, que está en auge, crea una necesidad de abordarlo a través del derecho y los jóvenes para lograr erradicarlo. Tenemos ya una serie de convenios que además son bastante antiguos, los de refugio y asilo. No siempre se cumplen bien, hay una norma humanitaria fundamental en derecho internacional, que es que no se puede rechazar a una persona que pide refugio o asilo cuando su vida realmente corre peligro en otro lugar. Entonces, esto es importante saberlo. El refuerzo de los mecanismos existentes es una necesidad, aseguran, y ver esta realidad con casos prácticos es clave para llegar a la sociedad. La sociedad está sensibilizada, está concienciada, pero ve esto como un problema y como un problema difícil de resolver. Nosotros queremos dar la opción de que es un problema complicado, pero no es difícil de resolver, y todo lo que podamos hacer para aunque sea pues ayudar a un número limitado de personas, pero bueno, son personas con proyectos, son seres humanos que tienen sus derechos. Por la mañana, el edificio de Juan de Padilla ha acogido la intervención sobre un problema a escala internacional, los flujos migratorios. A mediodía, el tema sobre la mesa ha sido la labor de Manos Unidas con estas personas. Y para concluir, se han celebrado 2 mesas redondas sobre el refugio y el asilo. La Concejalía de Cultura y la Junta Pro Corpus dieron a conocer que el pregonero del Corpus de este año será el señor arzobispo. Será la primera vez desde el primer pregón del año 45 que el arzobispo de la ciudad es pregonero en las fiestas del Corpus. Los organizadores manifestaron su profunda satisfacción y afirmaron que les sorprendió la humildad con la que recibió la noticia. Un pregón del Corpus que, si Dios nos da salud, se lo ofreceremos en directo el próximo miércoles 22 de mayo desde el Teatro de Rojas. Será la primera vez que un arzobispo primado sea el pregonero del Corpus, tal y como ha destacado el presidente de la Junta Pro Corpus, Juan Carlos Fernández Layos, quien desvelaba cómo recibió la noticia el prelado toledano. Nos sorprendió su humildad, porque nos llegó a decir pero que cómo él iba a ser el pregonero de las fiestas del Corpus. Es puro sentimiento, puro agradecimiento,
dentro de ese concepto de humildad que anteriormente decía que le presidía. El mismo día del pregón se entregará la tarasca de honor, que en este caso la recibirá Fernando Aranda, un toledano de pro, como le ha definido Ana Pérez. Y la verdad es que habla con mucha pasión de todo lo que hace y de Toledo. Es un experto, yo creo que es la persona que más sabe de Toledo, del río Tajo, y tiene una predilección especial también por hacer de esas plumillas la historia del río Tajo. El Teatro de Rojas acogerá el pregón del Corpus y la entrega de la tarasca el miércoles 22 de mayo a partir de las 8 de la tarde. La Catedral Primada, que se prepara para celebrar su 8º centenario, ha sido uno de los centros de conservación de la cultura más importantes de Europa. Recorrer su archivo capitular nos adentra en una colección histórica que refleja la evolución de la vida religiosa a lo largo de los siglos, pero también otras muchas realidades y disciplinas sociales y culturales como la meteorología, la arquitectura o la sanidad. Si es verdad aquello de que el pasado siempre vuelve, no hay forma de entenderlo sin acercarse al archivo primado. 10 siglos de historia entre estas paredes que cobran vida gracias a la meticulosa labor de investigadores como Jaime Ruano Benito. Hoy les mostramos el archivo capitular desde su punto de vista. En su caso, acude desde Sevilla, donde realiza su tesis doctoral, para reunir toda la información posible sobre la Cancillería de los arzobispos de Toledo en la Edad Media y cómo a partir del siglo XI serán necesarios todo tipo de documentos. Entra en juego una figura fundamental, los escribas. Ellos no pueden escribirlos por sí mismos todos, ni mucho menos. Van a necesitar de un equipo de personas especializadas, los escribas, que a partir del siglo XIII van a ser notarios, ya había notarios en la Edad Media, casi como hoy, que les produzcan todos estos documentos, los produzcan, los validen y los envíen. Y a partir de ahí descubrimos tesoros como estos. Este documento, hasta ahora que se conozca, posee el primer sello de los arzobispos de la catedral, que es un sello de cera virgen, así marroncita, con forma de doble ojiva, pendiente de una badana. Un sello extraordinario por ser el primero en torno a 1159 y que sigue cumpliendo su función, porque cierra el documento para que tenga validez. Por cierto, fíjense en las líneas para poder escribir recto. Y de aquí al documento de erección de la diócesis de Segorbe. También vemos cómo se ha preparado. Con esta especie de pequeña falsilla que hay aquí, que casi no se ve porque ya son muchos siglos, con una caja de escritura que delimite. Sí. Y aquí veis cómo hay pequeños, como unas incisiones, ¿no? Estos son pinchazos que sirven para preparar cada línea. O sea, todo se ha preparado al detalle. Además, esto es un pergamino, es una piel de un animal que se ha tratado, o sea, es grande. Y aquí el documento de constitución que otorga el arzobispo Martín al Cabildo de la Catedral en 1195. Muy curiosa esta línea, que posee palabras con letra gótica y encajadas. Es puramente eclesiástico, y lo van a ver solamente eclesiásticos de Toledo, además, pues han elegido para la primera línea, para que se vea desde el primer instante, una configuración propia de las bulas papales. No se queden con la duda, está escrito M, del arzobispo Martín, por la gracia de Dios, arzobispo de la sede toledana y primado de las Españas. Y cierra el documento los agujeros de un sello que ha desaparecido. Una curiosidad más, este otro que está surgiendo en el siglo XII, usa seda negra y sería de los primeros del Cabildo de la Catedral. Les ofrecemos un par de reseñas breves sobre dos temas que retratan bastante bien el compromiso de nuestra iglesia local con las necesidades y las urgencias del tiempo presente. Por una parte, don Francisco, nuestro arzobispo, acudió el sábado pasado para participar en la marcha en solidaridad con la discapacidad. Además, Cáritas Diocesana ha colaborado una vez más con el Hospital Nacional de Parapléjicos, haciéndoles llegar un lote de productos de aseo e higiene personal para los pacientes más vulnerables. Son imágenes de la marcha de Marsodeto que se ha celebrado este sábado en nuestra ciudad, donde han participado más de 500 personas. Es la 38ª edición a la que ha asistido el señor arzobispo de Toledo, nombrado recientemente padrino de Marsodeto.
Cáritas Diocesana de Toledo ha hecho entrega al Hospital Nacional de Parapléjicos de un lote de productos de higiene personal y aseo para los pacientes sin recursos. Da respuesta así a la petición de ayuda del hospital para poder facilitar estos productos a los pacientes más vulnerables, sin recursos económicos ni familiares. No es la primera vez que Cáritas colabora con este hospital, ya que en otras ocasiones lo han hecho a través de voluntarios o con donación de ropa. De la agenda del Papa Francisco de la semana pasada, recuperamos el encuentro con los seminaristas de la Archidiócesis de Burgos. El Papa les aconsejó que se preparen para llenar los corazones de Dios, caminando de dos en dos, llevando la presencia del Señor a la España vaciada, que se abandonen con confianza y que se desprendan de las falsas seguridades humanas. También estuvo el Papa en Venecia, donde se encontró con las detenidas en la cárcel de la Giudecca, con los artistas de la Bienal de Venecia y con los jóvenes de la región del Véneto. En la semana de actividades del Papa Francisco, el sábado recibió a los seminaristas del Seminario de Burgos. Les aconsejó que se preparen para llenar los corazones de Dios, caminando de dos en dos, llevando a Dios a las tierras vaciadas, abandonarse con confianza a Dios, que se desprendan de las falsas seguridades humanas. Les expresó su alegría al ver en la comunidad un mosaico de razas, culturas, edades que se han encontrado para responder juntos a la llamada de Jesús al sacerdocio ministerial. Burgos, les dijo, una tierra rica de historia y tradición, de gente recia por el clima y las costumbres, pero que los seminaristas definieron como la España vaciada. Al respecto, Francisco les dijo que la reflexión puede partir del pasaje de San Lucas en el que Jesús envía a sus discípulos a donde pensaba ir él. Es un buen criterio de discernimiento y de examen, pues lo podemos traducir a nuestra realidad con unas simples palabras. Jesús me quiere en esta tierra vaciada para llenarla de Dios. Es decir, para que lo haga presente, mis hermanos, para que construya comunidad, construya iglesia, pueblo. Antes que nada, este propósito se realiza siendo un grupo heterogéneo que sabe de acogida y enriquecimiento mutuo. Sin caridad a Dios y a los hermanos, sin caminar de dos en dos, como sigue diciendo el evangelista, no podemos llevar a Dios. Tener a Dios en nosotros nos llena de paz, dijo, una paz que podemos comunicar, llevar a todos los pueblos y ciudades, desearla para cada hogar. De este modo, dijo el Papa, llenarán con su luz los campos que ahora parecen yermos, fecundándolos de esperanza. Y el domingo pasado, el Papa Francisco estuvo en Venecia, 5 horas, donde se encontró con las detenidas de la cárcel de la Giudecca, con los artistas que están participando en la Bienal de Arte de Venecia y con los jóvenes de la región del Véneto. Cuarto Papa en visitar la ciudad y primero en visitar esta Bienal. Francisco recorrió las calles y canales partiendo del pabellón de la Santa Sede instalado en la cárcel de la Giudecca. Se encontró con las reclusas del centro penitenciario femenino. Se detuvo a escucharlas, le dirigió un discurso con palabras de esperanza sobre una cárcel que puede convertirse en un lugar de renacimiento moral y material en el que no se aísle la dignidad. Palabras de esperanza dirigidas también a los jóvenes de la región del Trivéneto, unos 1.500 reunidos en el atrio de la Basílica de Santa María de la Salute, a la que llegó el Papa en lancha motora. A ellos la invitación a levantarse del suelo porque estamos hechos para el cielo. Levantarse de la tristeza para mirar hacia arriba. Levantarse para ponernos delante de la vida, no sentados en el sofá. Y en su homilía, Francisco habló de la belleza de Venecia, espléndida pero frágil, y por tanto necesitaba de cuidados y protección, pues de lo contrario, advirtió, podría incluso dejar de existir. Por ello hizo un llamamiento a las autoridades y habitantes para que Venecia, que siempre ha sido un lugar de encuentro y de intercambio cultural, pueda ser un signo de belleza accesible a todos, empezando por los últimos. Esta Santa Casa está recuperando una célebre costumbre que durante mucho tiempo se convirtió en un clásico, pero que quedó relativamente postergada durante los años de la pandemia. No es otra que las visitas de centros educativos. Esta semana hemos recibido la visita de los alumnos del Instituto Alonso Quijada de Esquivias, que se han acercado a través del Departamento de Religión y nos han acercado al legado de tradiciones y nos han presentado a don Vicente y a don Francisco, párrocos de Esquivias y Borós, respectivamente.
Conocer el trabajo de un medio de comunicación y a la vez mostrarnos a los que aquí trabajamos que aprenden en clase. Con ese objetivo se plantean cada año las visitas que recibimos desde distintos centros educativos. Hoy era el turno del Instituto Alonso Quijada de Esquivias a nuestras instalaciones, algo que siempre entusiasma a los alumnos. Visitas que sirven para que nos hablen de su pueblo, de sus costumbres, también como en esta ocasión, para ponerse al frente del micrófono y realizar ellos mismos las entrevistas a Francisco Almoguera y Vicente Ruiz, párrocos de Borox y Esquivias, respectivamente. Un día para conocer de cerca los entresijos de estos dos medios de comunicación, radio y televisión. Quizá, después de la visita, alguno tome hoy la decisión de dedicarse al periodismo. Bueno, pues hasta aquí la crónica de nuestra vida eclesial. Ha sido un placer como siempre. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos más en nuestro canal de YouTube. Les emplazamos a la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora, para ofrecerles más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta entonces, que sean felices.